darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Gestión en Resiliencia Organizacional. Con la temática titulada Sesión 2, Cadenas de Valor Resilientes, fortaleciendo la seguridad a lo largo de los procesos. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán. Él es médico, gerente en seguridad y salud en el trabajo, y magíster en bioética. Docente y expositor nacional e internacional en seguridad y salud en el trabajo y humanismo empresarial. Columnista de opinión, ganador de 2 premios internacionales en España, reconocimiento a su carrera profesional. Quien nos acompañará durante esta sesión, doctor Hurtado, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Paola, a ti muchísimas gracias por esa presentación, al ingeniero Fernando Quijano que está ocupado con todos los temas técnicos, muchísimas gracias también para él y para todo el equipo de Positiva Educa que hacen un esfuerzo tan grande para que todo esto salga supremamente bien. Para mí es un placer dirigirme a todos ustedes. Bueno, ya tenemos 63 participantes, Paola, ahí vamos creciendo y darles pues la bienvenida a este curso en la que venimos aprendiendo tantos temas. Les recuerdo nuestra ruta de conocimiento. Estamos estrenando una nueva imagen en la ruta de conocimiento, entonces espero que les guste. Es una imagen muy bonita, muy limpia, muy fresca. Y hoy ya comenzamos nuestra sesión número 2. En la sesión 1 hablamos de resiliencia preventiva, anticipando riesgos para un futuro seguro, que era una invitación a recordarnos que como responsables de sistemas de gestión, de lo más importante que tenemos que ser buenos, además de ser buenas personas, buenos seres humanos, y de ser buenos resilientes, es en identificar peligros y riesgos. Esa es nuestra misión última, ¿cierto? Porque si no identificamos nosotros, pues se van a materializar los peligros. Y en ese orden de ideas, ya vamos a una sesión nuevamente, que es la sesión 2, en donde vamos a mirar las cadenas de valor, porque tendemos a gestionar riesgos sobre peligros específicos, sobre procesos específicos, pero no tenemos en cuenta de que somos una cadena, y al ser una cadena, pues tenemos que tener esos aspectos en cuenta. Aquí les presento pues las sesiones siguientes. Sabemos que tenemos 10 sesiones, o sea que todavía nos queda mucho camino por delante, pero vamos poco a poco disfrutando de estos temas. Entonces, ¿qué te parece, mi querida Paola, si hacemos el sondeo inicial antes de comenzar la clase? Claro que sí, doctor. Iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final.
El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué ocurre si no se gestiona la seguridad y salud en el trabajo en procesos tercerizados? A. Aumenta la eficiencia operativa. B. Reduce costos laborales. C. Disminuye el control sobre riesgos. D. Mejora la autonomía del contratista. E. Se enfoca en la cadena de valor. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A. Aumenta la eficiencia operativa 9%. B. Se reduce costos laborales 0%. C. Disminuye el control sobre riesgos 78%. D. Mejora la autonomía del contratista 4%. E. Se fortalece la cadena de valor 9%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué acción mejora la respuesta ante una crisis? A. Aumentar la producción. B. Esperar instrucciones externas. C. Crear escenarios de riesgo. D. Reducir tiempos de descanso. E. Delegar en contratistas. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A. Aumentar la producción 17%. B. Esperar instrucciones externas 9%. C. Crear escenarios de riesgo 63%. D. Reducir tiempos de descanso 2%. E. Delegar contratistas 9%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Este sondeo inicial. ¿Para qué sirve diagnosticar cada eslabón de la cadena? A. Para cumplir indicadores. B. Para justificar inversiones. C. Para detectar riesgos ocultos. D. Para reducir procesos. E. Para eliminar supervisión directa. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A. Para cumplir indicadores 12%. B. Para justificar inversiones 2%. C. Para detectar riesgos ocultos 80%. D. Para reducir procesos 4%. E. Para eliminar supervisión directa 2%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Diego Fernando Hurtado. Gracias, Paola. Bueno, ahí tenemos un sondeo inicial. Vamos a mirar cómo nos va con esas respuestas, si las mejoramos, a ver cómo se cumple todo este proceso educativo. Muy bien. Entonces, bueno, ya somos más de 100 participantes. Nuevamente, un saludo muy especial para todos ustedes. Ustedes saben que en mis comunidades de habilidades humanas y en esta de resiliencia organizacional, yo suelo presentar libros que me parece son importantes, porque me parece que los responsables de los sistemas de gestión nos embebemos mucho en la norma. No sabemos las 0312 de memoria, la 1072, la GTC 45, pues las empresas que lo manejen, que lo implementen. Como que no sabemos muy bien eso, pero como que no nos educamos bien en vivir bien, en saber vivir bien, en vivir con inteligencia, en vivir con sentido común. Alguna vez tuve la oportunidad de hacer un negocio con una empresa de electricidad, haciendo un proceso formativo hace varios años, y el gerente de esa gran empresa de energía, muy reconocida en el país, decía: Diego, es que finalmente aquí gestionamos los riesgos, es no a partir de la norma, sino a partir del sentido común. O sea, póngale sentido común a la cosa, a la situación, a la observación, y vamos a mejorar. Y en ese sentido, la confianza es de lo más importante que tenemos que ganar. Entonces yo les recomiendo que leamos este libro de Adela Cortina, una filósofa española, se llama Adela Cortina, está viva, no todos los filósofos ya son fósiles, afortunadamente. Y Adela Cortina tiene un libro que se llama Construir Confianza. Y en este libro, Construir Confianza, es una recopilación de diferentes autores que tienen posturas interesantes sobre la confianza empresarial. Porque, recuerden, los seres humanos no confiamos por naturaleza. O sea, hay una brecha que hay que romper, y es que debemos hacer esfuerzos para confiar en los demás. Entonces, si yo sé que los demás es posible que no confíen en uno y uno no confiar en los demás, entonces tenemos que reunirnos, esas cadenas de lo que estamos hablando en la clase de hoy, tenemos que reunirnos y hacer la pregunta: ¿cómo hacemos para que ustedes confíen en mí y yo confiar en ustedes? A mí nunca me han hecho esa pregunta en las empresas que he trabajado en mi vida. A mí nunca un líder, nunca un jefe me dijo: Diego, ¿qué tengo que hacer para que usted confíe en mí y yo confiar en usted? Nunca esos temas no se tratan. Entonces,
Ya con este libro, Construir Confianza de Adela Cortina, que los invito a que lo compren y lo lean, empecemos con esta frase: una organización resiliente no es la que nunca cae, sino la que convierte cada sacudida en una oportunidad para cuidar mejor a su gente, ¿cierto? Pero aquí hay una trampa, porque pareciera que entonces hay que esperar a que caigamos para aprender. Y para eso precisamente es lo bonito de la resiliencia, que hacemos los esfuerzos necesarios suficientes para no caer, pero si caemos está bien. O sea, aprendimos del proceso. Entonces, una invitación muy interesante ahí en ese tema. ¿Qué son las cadenas de valor y por qué son clave para la resiliencia? Entonces, recordemos que las cadenas de valor son ese conjunto de actividades que una empresa realiza desde la concepción de un producto hasta que se entrega al cliente final. O sea que hay unas cadenas de proceso, Recordemos que GTC 45, la unidad funcional de la GTC 45 de la identificación, evaluación, valoración y tratamiento del riesgo es los procesos. ¿De acuerdo? Entonces, si sabemos que los procesos es parte fundamental en esos juegos de cadenas, los procesos es una cadena, entonces la resiliencia en ese contexto se refiere a la capacidad de toda esa cadena para resistir, adaptarse, recuperarse ante interrupciones, dificultades, situaciones extremas que ocurran, garantizando que las personas estén seguras, garantizando la continuidad del negocio y el bienestar de la gente. Es decir, nadie, en ninguna empresa debería aceptarse que se gane dinero en una empresa a partir de quitarle salud, seguridad y bienestar a una persona, a un trabajador. O sea, no puede pasar en ninguna empresa, y si ustedes son dueños de empresa y toman decisiones, no puede pasar de que alguien gane dinero en una empresa a costa de la seguridad, la salud y el bienestar de la gente. Eso no puede pasar. O sea, nosotros somos buenas personas, no podemos, tenemos que hacer buenos negocios, y hacer buen negocio no es ganar mucho dinero a costa de los demás, sino ganar dinero favoreciendo que la gente esté bien. Eso es lo más importante. Entonces, cuando una cadena es resistente, resiliente, protege no solo los activos y los flujos del trabajo, sino a todas las personas que lo hacen posible. Entonces, esta frase me parece muy interesante, queridos colegas. Tu cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Eso, una cadena se rompe por un único eslabón. ¿Y cuál es el eslabón? El que es más débil de todos. Entonces, esto que nos invite como líderes en seguridad en el trabajo de estas empresas afiliadas a Positiva, a que una parte del responsable del sistema de gestión no es garantizar tener una matriz legal actualizada. Sí, eso es normativo, eso no es lo más importante. Lo más importante es tú reconocer quiénes son las personas responsables de cada cadena, de cada eslabón, y asegurarte de que ese eslabón sea lo más fuerte posible, ¿cierto? Un eslabón puede ser un proceso de administrativo, otro eslabón puede ser el proceso de compras, el otro eslabón puede ser el proceso de manufactura, el otro eslabón puede ser el proceso de domiciliarios, el otro eslabón, o sea, yo no puedo permitirme que mis eslabones estén débiles, ¿cierto? Débiles en decisiones, débiles en acciones, débiles en confianza, débiles en honor, débiles en sentirse a gusto con lo que hace. Entonces, las organizaciones deben identificar, proteger y fortalecer cada uno de esos eslabones. ¿Qué problemas ocurren? Que hay falta de análisis de riesgos por proceso. Claro, como a la gente no le interesa y no cumplir la ley, la norma, entonces se aíslan un poco de ese objetivo misional que hacemos nosotros los responsables del sistema. Tenemos eslabones que son tercerizados sin control en seguridad en el trabajo. Hay empresas que tienen eslabones o tienen procesos que quizás no son su nicho de negocio, su nicho de mercado, y entonces los tercerizan. Y eso está bien, no pasa nada, pero los tercerizan y le entregan toda la responsabilidad al tercero. Y ya sabemos que el que pone el riesgo es el que pone el peligro, el que pone el riesgo es el que paga. Y si yo estoy poniendo el peligro, yo estoy poniendo el riesgo y le estoy diciendo a alguien que venga y me gestione ese proceso acá en mi empresa, yo estoy poniendo el riesgo y por tanto yo soy responsable. Por tanto, yo tengo que gestionar a ese tercero, a ese contratista,
asegurándome que todo esté muy bien organizado, ¿cierto? Y procesos desconectados de la gestión de riesgos. Hay procesos que son abandonados, que no están ni siquiera en las matrices de peligros y riesgos, o no han hecho una buena definición de procesos, ¿cierto? No tienen claras cuáles son los procesos, cuáles son los subprocesos, cuáles son las actividades, ¿cierto? Entonces, cuando no hay una buena planeación en esas matrices de peligros y riesgos, que en mi consideración esa es la filosofía de una matriz de peligros y riesgos, que es desmenuza el proceso, porque cuando usted desmenuza el proceso, usted identifica los peligros y los riesgos. Pero cuando usted ve el proceso macro no desmenuzado, puede que adentro de eso hayan peligros que no los estemos observando. Yo cuando estoy en clase con los estudiantes, yo les digo, establecer un gerenciamiento de los procesos es como cuando la mamá le decía a uno, la abuela, vea, mijo, coja esa pechuga que la saqué de cocinar, de pitar en la olla, y coja y desmenúceme ese pollo porque vamos a hacer un arroz con pollo. Entonces yo me acuerdo que yo tenía que tener mucho cuidado no quemarme y que yo empezaba a desmenuzar, a sacarle ¿qué? ¿Qué le sacábamos ahí cuando desmenuzamos el pollo? Le sacamos ¿qué? Los huesos que están adentro y que no se ven. Si yo gestiono esa pechuga de pollo así entera, veo unos peligros, ¿cierto? Pero si yo los desmenuzo y le saco los huesos y ahí empiezo a identificar más peligros. Entonces yo creo que la filosofía de la matriz es esa, es desmenuza el proceso en actividades y en tareas para que una vez desmenuzado usted pueda identificar bien sus cadenas y ver cuáles son las cadenas más débiles para usted poderlas realmente gestionar. Entonces, ¿qué soluciones? Tenemos hacer un diagnóstico integral de esa cadena de valor, ¿cierto? O sea, busquemos toda la cadena, todos los procesos y analicémoslos uno a uno, conversemos con la gente, qué piensa la gente, qué es lo más delicado que hay en su proceso productivo, qué es lo que es más riesgoso. Pero somos gestionando riesgos laborales por allá en nuestra oficina, por allá. O sea, eso no tiene nada que ver conmigo, uno no es responsable del sistema de gestión con sus botas puestas, con su casco puesto, con sus guantes, con su delantal. No, ¿cierto? Como un tema muy administrativo, claro, porque tenemos que cumplir la ley, la norma, la ley, la norma, nos sancionan, y en eso se volvió seguridad en el trabajo. Pero yo sé que aquí muchos de ustedes sí tienen ese interés de llevar a campo la identificación de peligros y riesgos, hacer inclusión de criterios de seguridad en el trabajo en compras y contrataciones. Si esos sabemos que le adiciona mucha debilidad a nuestros eslabones, el tercerizar, el tener relacionamiento con otros de afuera que comparten otros valores, que comparten otras metodologías, hacer compras afuera pone riesgo adicional. Entonces eso exige que hay que prestar esfuerzo adicional a identificar peligros y riesgos. Integración de la seguridad en el trabajo en todos los procesos operativos. Como les decía ahora, no dejar a nada de lado. Recuerden que hay una frase que siempre enseñamos en la universidad en seguridad en el trabajo. Peligro que no se identifica, peligro que se materializa, tarde que temprano. Entonces, la clave aquí es identificar. Y miren esta otra imagen, la resiliencia no se improvisa, se diseña, ¿cierto? Entonces, no, ahí vamos aprendiendo, hagámosle que ahí vamos aprendiendo sobre el camino, sobre la marcha. Si usted ha dicho eso, yo también lo he dicho muchas veces, creo que podríamos decir algo mejor, creo que podríamos decir, hagamos una mejor planeación para estar mejor preparados. Esa puede ser una... ¿Qué pasa? Que para yo hacer una mejor planeación necesito tiempo. Como estoy tan embebido en cumplir la ley, ¿cierto? Entonces me desenfoco, gasto demasiado mi tiempo desenfocándome en cumplir la ley y no gasto mi tiempo en realmente conocer lo que está ocurriendo en términos de cadenas de valor en mi empresa, como responsable del sistema de gestión o que tomo decisiones relacionadas con gestión humana o con seguridad sobre el trabajo. Entonces, una cadena resiliente se anticipa, responde, aprende, ¿cierto? Y mantiene la operación. Recuerden que eso es la clave de la resiliencia, cómo mantener la operación mientras nos ajustamos. Entonces, hay ausencia de planes de contingencia, ¿cierto? O sea, la gente está embebida en resolver problemas del día a día, apagando incendios, apaga incendios del día a día, pero no hacemos una real planeación, identificamos qué puede pasar y simulemos situaciones en las que sometemos a las personas a la situación, a ver cómo nos comportamos, ¿cierto? A ver cómo nos comportamos. Es como los simuladores de los pilotos. Alguna vez creo que todos hemos tenido que ir a nuestra EPS a reclamar medicamentos. Yo he ido a mi EPS
a reclamar mis medicamentos. Y resulta que, y es una cosa curiosa, les cuento pues una infidencia personal, es muy curioso porque la EPS en la que yo trabajé muchos años como médico general es la misma EPS en la que yo voy ahora como paciente, ¿cierto? Y a mí me dicen, doctor, no, venga que yo no tiene que sentarse a hacer cola, venga que yo lo paso por un ladito, y yo no. Así como toda la gente y hace su fila, yo hago mi fila común y corriente. Yo ya ahora no soy médico acá, yo soy paciente, entonces yo respeto las reglas. Y es muy curioso porque yo estando sentado esperando mis medicamentos a que me llamen, se pasan pacientes de la época, doctor, ¿usted qué hace aquí? Y bueno, me toca explicarles que ahora estoy de paciente y tal. Una cosa bien interesante. En ese orden de ideas, hay falta de planes de contingencia, hay falta de entrenamiento ante emergencias, hay desconocimiento del impacto humano de las interrupciones de lo que puede ocurrir. ¿Y por qué les contaba la historia de los medicamentos? Porque en esas ires y venires de esperar los medicamentos, siempre observo a un paciente alterado, como molesto, que trata mal a la persona auxiliar que lo va a atender administrativamente para darle el ficho, para entregarle los medicamentos, como sea. Y, y yo veo que esas personas que reciben esos agravios, esos insultos, que hasta los agreden verbalmente, los escupen en la cara inclusive, yo veo que esas personas no tienen la debida planeación, la debida entrenamiento para resistir esas situaciones. Y de eso es lo que se trata esto. Lo que más facilita que seamos resilientes, además de toda la planeación y todo, es simulación. La simulación de las situaciones críticas es lo que más me prepara a mí para afrontar a lo que me contrata. ¿Cierto? Nosotros deberíamos como líderes preparar a nuestra gente para recibir agravios, para recibir maltrato. O sea, la gente debería estar preparada para eso, pero como no los preparamos, como no los llevamos a esas situaciones de crisis, entonces la gente no está preparada y la persona se rompe. Y ahí es donde vienen los riesgos psicosociales, donde vienen muchas cosas y situaciones complejas. Entonces, crear escenarios de riesgo y planes de respuesta es muy importante, simulacros regulares, evaluación post-eventos enfocadas al bienestar laboral. Entonces, hagan simulación, por eso Positiva cree tanto en el tema de los simuladores. Cuando ustedes han ido a los congresos por todo el país que vamos con Positiva, ustedes han visto que Positiva siempre lleva simuladores, porque en esos simuladores está la capacidad de aprender antes de que me ocurra lo que no me debió haber ocurrido, ¿de acuerdo? Entonces, detecten antes de que duelan las situaciones, las vulnerabilidades que se pueden evitar, ¿cierto? Entonces, hacer ese análisis predictivo de la cadena de procesos permite prevenir eventos que comprometan la seguridad de los trabajadores. Entonces, aquí, por ejemplo, situaciones es que los diagnósticos solamente son una vez al año. Miren las normas colombianas que nos dicen, actualice la GTC, la identificación de peligros y riesgos por lo menos una vez al año, a menos de que ocurra algo. Pero ya para que ya ocurrió, ¿cierto? Yo siempre pienso que una matriz de peligros y riesgos para un responsable del sistema de gestión es un archivo que debería estar siempre abierto en mi computador día y noche. Porque yo siempre tengo que estar observando qué está en rojo, qué está en naranja, qué está en amarillo, qué está en verde. Y yo siempre debería estar actualizando esa matriz de peligros y riesgos, porque siempre pasan cosas, ¿cierto? Siempre pasan incidentes y esos incidentes son el llamado a que algo va a pasar, ¿cierto? Entonces la gestión de los incidentes puede ser un mecanismo excelente para yo crear situaciones de simulación para que no vuelva a ocurrir lo que creemos que va a ocurrir y que si ocurre, la gente esté preparada para eso, ¿de acuerdo? Entonces, hacer esos diagnósticos frecuentemente es muy importante. No se involucra a los trabajadores en la identificación de riesgos. No es que el responsable del sistema es el que sabe, entonces es el que vaya al proceso, medio mira, sí, no, aquí hay falta de iluminación, aquí hay peligro biomecánico, aquí hay peligro de condición de seguridad y tal, pero no pudo en cuenta que había un peligro que se llama peligro psicosocial. Y como no lo identificó, entonces ahí no hay nada psicosocial, la gente está feliz, está plena, está satisfecha, tiene honor, tiene dignidad, tiene respeto, tiene confianza,
y entonces la gente empieza a ir a incapacitarse, empieza a tener enfermedades, empieza a tener gripas a repetición, empieza a tener problemas tiroideos, empieza a tener hipertensión, diabetes, y la empresa empieza a incapacitarse y no entiendo qué está pasando en mi empresa, no entiendo por qué se me están enfermando, no entiendo. Eso es lo que suele pasar, ¿cierto? No identificamos un peligro porque no hablamos con la gente que es la que realmente sabe lo que está viviendo en carne propia. Un responsable del sistema de gestión, que yo lo he dicho en todas mis comunidades, un responsable del sistema de gestión es alguien que hace de su vida una obra de arte. ¿Y por qué hace de su vida una obra de arte? No porque sea perfecto, pero porque sí lo busca. Y en ese querer ser perfecto y en ese querer hacer de la vida una obra de arte que se equivoca, pero que gana también batallas, sabe que tiene que hacerse amigo de todas las personas en los procesos para que le ayuden a él a gestionar sus riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, esa falta de involucramiento de los trabajadores es perverso para la identificación de riesgos y una falta de enfoque sistémico. Somos solucionando problemitas del día a día, incendios, pequeños incendios aislados y nada se conecta con nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué les propongo yo? Hagamos unas revisiones periódicas por eslabón, hagamos 4 horitas mensuales para poder revisar esa matriz, esos procesos y hablar con las personas, a ver cómo van con los controles que se han venido implementando. Compararlo eso con la incapacidad, saber qué impacto ha tenido, comparar eso con la producción, a ver si la productividad ha aumentado o no ha aumentado, a ver qué está, o sea, hagan eso con frecuencia, no participación activa de esos equipos operativos, inviten a la gente. No, allá están los reunidos, los de la alta gerencia de seguridad sobre el trabajo, los de la alta dirección de seguridad sobre el trabajo, y van a mirar y son pura gente encorbatada allá, haciendo allá reuniones de equipos. No, a esas reuniones de equipo ustedes tienen que invitar a su gente, a sus trabajadores, al que tiene el casco, al que tiene allá las manos sucias. Véngase para acá a nuestra reunión de comité y mire lo que estamos pensando y venga, ayúdenos ustedes a resolver estas situaciones. Y esto en el sistema de tener un pensamiento sistémico aplicado a la seguridad sana del trabajo, que es ese ciclo PHVA, que no se cumple porque estamos apagando incendios permanentemente. Y miren esto, inyecta resiliencia en cada paso del proceso. Entonces, si lo que estamos hablando es de resiliencia, entonces tenemos unos eslabones de la cadena que se va a romper por la más débil, ya lo sabemos. Entonces, no basta con responder bien a las situaciones, porque es que la resiliencia se construye día a día, proceso a proceso. O sea, no es gastar un infierno de dinero en un megaproyecto de resiliencia organizacional y entonces hay que esperar 2 o 3 años. No, vamos poquito a poquito, diario, vamos creando resiliencia, vamos gestionando procesos, vamos haciendo simulaciones de peligros, simulaciones de riesgos, vamos generando como todas esas situaciones. Entonces hay unos procesos rígidos que no se adaptan a estos eventos, ¿cierto? Queremos tenerlo todo controlado, todo muy rígido, ¿cierto? Entonces esto no se puede porque entonces, no, en la flexibilidad, en el sentido común está las buenas maneras de la SST. Hay desarticulación entre las áreas, ¿cierto? Entre el área productiva, con el área administrativa, con costos y presupuestos, o sea, y se empiezan a hacer rivales y empieza mucho uno, yo no sé si a ustedes les pasa, a escucharse mucho esta frase, es que no nos pisemos las mangueras. Ese no nos pisemos las mangueras es una frase muy escuchada en las empresas en donde no se quieren competir entre áreas. ¿Cómo le parece? Sabiendo que nosotros no somos competitivos sino colaborativos. Somos colaborativos. Entonces, y eso genera una poca autonomía en la toma de decisiones. Cuando yo no conozco, cuando tengo procesos rígidos, cuando ahí están desarticulados, se va perdiendo autonomía. Y cuando yo pierdo autonomía, empiezo a ser infeliz en mi vida laboral. O sea, un trabajador que no tenga autonomía de lo que hace es una persona que la está pasando mal, que está sufriendo en la empresa. Entonces, a eso le tenemos que apuntar. ¿Y cómo se pregunta eso? Muy sencillo. Venga, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos, Diego? Dime tú, ¿qué debo hacer yo como tu líder para que tú puedas tomar más decisiones por ti mismo? Si a mí me hicieran esa pregunta, yo diría, pues, pucha, vea, yo por esta empresa hago lo que sea, pero usted me está devolviendo la dignidad. Nadie habla de dignidad en una empresa en términos de seguridad en el trabajo. Eso yo no lo he escuchado
En ningún conferencista, en ningún profesor yo al lado he escuchado que alguien hable de dignidad, de devolverle la dignidad a la gente. Entonces yo creo que flexibilidad en SST, comités interfuncionales de resiliencia que se puedan establecer por algunas personas que les interese el tema, crear protocolos con margen de acción local, o sea, protocolos que permitan realmente resolver esos pequeños problemas que van dándole fortaleza a la cadena, al eslabón débil de la cadena, creo que es importante. Y miren esto, liderar para resistir y evolucionar. Entonces, el liderazgo resiliente protege a las personas y da rumbo en momentos de incertidumbre. Una de las cosas que más nos define como trabajadores en el siglo XXI es ir a trabajar con miedo. En general, yo aquí no puedo particularizar, no puedo generalizar, pero sí podemos decir que es muy probable que muchos de nosotros vamos a trabajar a nuestras empresas con miedo a muchas cosas, con miedo del que dirán los demás, miedo de qué pensará mi jefe de mí, miedo de que me despidan, miedo de que no me den ese cargo que yo quiero, miedo de que no me aumenten el salario que estoy esperando. Vamos a trabajar con muchos miedos. Entonces, en ese orden de ideas, la incertidumbre es una de las cosas que más tenemos que gestionar en nuestros líderes y en nuestros colaboradores o trabajadores, como prefieran, en el sentido de la incertidumbre, de que es bueno la incertidumbre. Es importante tener incertidumbre porque la incertidumbre nos permite movernos, movilizarnos, hacer gestión de riesgos, porque no queremos que lo que pensamos que pueda pasar ocurra. Entonces, estar preparados es bueno, pero el problema es que hoy en día no vemos eso como algo bueno, como la incertidumbre, porque no nos enseñan a gestionar la incertidumbre. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos líderes ausentes en las crisis, ¿cierto? Entonces, nos preparamos para resistir, pero cuando llega la crisis, el líder no aparece, ¿cierto? No está, se hizo el loco, está ocupado, está en una reunión, ¿cierto? No tiene tiempo. Decisiones reactivas que agravan la exposición al riesgo. Falta de empatía hacia el equipo humano. Y esto sí que lo veo yo en muchas empresas. El líder, que supuestamente es el que más se gobierna, el que más cuidado de sí tiene, el que más gobierno de sí tiene, es el que más gobierna y lidera sus emociones, por eso es líder, se supone. Mentiras, reacciona como un animaloide, como lo llamo yo. Reacciona como un animaloide dejándose llevar por sus propios intereses, por sus propios deseos, por sus propias emociones. Y ese es nuestro líder. Entonces, y ese líder que se deja llevar por sus emociones, que están muy frecuentes en nuestras empresas, lamentablemente, no sabe lo que es la empatía. Y entonces va a cursos y tiene cursos de empatía y tiene cursos de liderazgo, pero no tiene sino los títulos, porque tener empatía por el otro, o sea, tener la capacidad de saber qué le pasa al otro, de escucharlo, de entenderlo, de estar en silencio y escuchar al otro, que eso es una de las cosas que más faltan en nuestras empresas. Siempre rehúyanle a la persona que más habla. La persona que más habla es la persona que menos estructura interna suele tener, ¿cierto? Siempre acerquémonos al que poco habla y mucho escucha, y al que dice una o dos o pocas palabras, pero que cuando las dice certeramente. Esa persona es una persona que sí se gobierna, esa persona debería estar liderando los equipos. Lamentablemente, en nuestra cultura de hoy, ese tipo de personas son los bobos, son los que todo el mundo se goza, son los que todo el mundo le hace bullying, si me permite la palabra bullying para este caso, y eso es lamentable, ¿cierto? Eso es no entender cómo funciona la vida, cómo funcionan las buenas personas. Las buenas personas prefieren siempre escuchar antes que hablar. Entonces, las personas que más hablan, las que más se muestran ocupadas, yo, por ejemplo, conozco a alguien que cuando trabajaba en alguna empresa, siempre estaba ocupado. Hola, ¿cómo estás? No, bien, aquí, ocupado. Y miran el reloj. No, voy para una reunión. No, tal cosa. No, no tengo tiempo. No, solo tengo un espaciecito dentro de 2 meses, de 5 minutos tengo espacio. No, esa persona no debería estar liderando una organización. O maneja muy mal su tiempo, o no sabe cómo vivir bien la vida. Y una vida uno no la vive a las carreras. Una vida uno se planea, uno se enfoca, uno establece horarios, uno establece criterios para uno poder vivir bien. Porque si no, te dejas embeber por la cultura actual de estar muy ocupado, de mostrarte muy ocupado como algo muy bueno, y eso daña totalmente la confianza. Entonces, ¿qué soluciones propongo yo? Pues formación en liderazgo resiliente. O sea, como esto se educa, como esto se hace como arte, digámoslo así,
la resiliencia es algo que tenemos innato en nuestro cuerpo. Acuérdense en la ingeniería de resiliencia de la que hablamos el año pasado, en donde la ingeniería de resiliencia de los huesos está innata en nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo disfruta cada vez, nuestros huesos se fracturan todos los días, tienen microfracturas. Y esas microfracturas el hueso las fortalece más y el hueso se va haciendo cada vez más fuerte. O sea que la fortaleza del hueso es a partir de las microfracturas que ocurren en el día a día, ¿cierto? Si no ocurrieran esas microfracturas, nuestro hueso no se fortalecería tanto y no sería tan fuerte, tan sólido. Entonces es bueno que nos ocurran cosas malas, deberíamos desear que nos ocurran situaciones difíciles. Obviamente no estoy haciendo yo una alegoría que vamos a disfrutar de que nos pasen cosas malas, no. Pero es entender de que las situaciones difíciles nos fortalecen, nos fortalecen. A mí hace algún tiempo, hace mucho tiempo, una empresa me despidió y en ese momento fue la situación más difícil que yo viví, ¿cierto? Pero hoy en día, hoy digo, gracias a Dios, evolucioné, gracias a Dios, soy una mejor persona a partir de haber sido despedido de una empresa, ¿cierto? Yo, o sea, yo no devolvería el tiempo y yo digo, gracias a Dios, fui despedido de una empresa sin justa causa, fui indemnizado, pero no importa. Hubo malas maneras ahí, una mala despedida, sin dar las gracias, ni explicar qué pasó, simplemente te vas y listo. Y te quedaron todos los procesos ahí muertos, digámoslo así. Pero hoy en día yo digo, gracias a Dios pasó lo que pasó y eso me hizo más fuerte. Entonces, eso son cosas que le permiten a uno, de alguna manera, hablar un poco de este tema de la resiliencia, ¿cierto? Entonces, miren esto, la cultura como blindaje organizacional, la cultura, la cultura. ¿Cómo se crea la cultura? Lo hemos hablado en nuestras clases anteriores. La cultura se crea con rituales. La cultura se crea con rituales. Yo ya les he mostrado, creo que libros sobre los rituales. Cuando yo ejecuto rituales con mi gente para que identifiquemos bien peligros y riesgos, eso va generando cultura, una cultura de cuidado, una cultura de cuidado de sí, una cultura de gobierno de sí. Entonces la cultura fuerte no elimina los riesgos, pero ayuda a enfrentarlos unidos y con propósitos. ¿Qué problemas hemos identificado? Hay silencio frente a los riesgos. Como no está bien que ocurran situaciones de peligro, entonces la gente ve un peligro y no lo expresa, no lo manifiesta. No hay un procedimiento de denunciar las situaciones que ocurrieron, no, eso no hay, de eso no pasa nada. Hablar es parecerse es un chismoso y entonces yo no puedo ser sapo. Y esa es la cultura que suele pasar en nuestras empresas. Y por más inversiones que tengamos en las empresas para gestionar riesgos, si yo no gestiono esa cultura, esos dineros se están perdiendo mucho por donde no se deberían perder. Entonces hay una cultura de silencio, o sea, quédese callado, mejor no diga eso, pasó eso, no, mejor no diga porque después mi jefe me regaña. O sea, tenemos unos malos hábitos, unas malas rituales. Resistencia al cambio y a la mejora. La gente no quiere hacer cosas diferentes. No hay nada más delicioso que hacer todos los días lo mismo, pero también no hay nada más que vuelva, como lo decía Adam Smith a finales de 1800. Adam Smith decía una frase muy dura y me perdonan porque voy a hacer una grosería, pero es textual de él. La repetitividad laboral, o sea, hacer todos los días lo mismo, es lo que más suele hacer estúpido al ser humano. Así lo decía él en un libro que se llama de Richard Sennett, que se llama Juntos. Y en ese libro de Juntos, Richard Sennett habla de cómo la repetitividad laboral es lo peor que le puede pasar al ser humano del mundo mecanicista del siglo XX. Y obviamente del mundo tecnológico del siglo XXI. Hoy en día hacemos todos los días lo mismo, mandamos los mismos correos, mandamos las mismas respuestas, hacemos todos los días lo mismo, es la misma repetitividad. Y eso nos vuelve, en palabras de Adam Smith, todo lo estúpidos que podemos ser como seres humanos. Entonces, si yo ya sé eso, yo tengo que hacer que la gente todos los días, ojalá, hagan cosas diferentes. Eso es muy importante. Cambien a la gente a hacer en otros procesos, lleven a esta gente para este proceso y a este para acá y los capacitan. O sea, generar que la gente haga todos los días cosas diferentes o por lo menos una vez a la semana es muy importante. Entonces, y hay una poca conciencia colectiva del autocuidado, que ustedes saben que a mí me gusta más que autocuidado, es cuidado de sí. Cuidado de sí, cuidado de sí, cuidado de sí.
Entonces, hacer culturas preventivas con enfoque emocional, reconocimiento de comportamiento seguro, reconózcale a la gente que lo hace bien, reconózcale a la gente que escucha en las reuniones, reconozcan a la gente que entra a una reunión y guarda y apaga el celular. Es que eso es muy difícil. Y solamente las personas que se gobiernan hacen reuniones sin celulares en la mesa. Solamente las personas que se gobiernan. Porque la mayoría, como no nos gobernamos, entonces nos dejamos llevar por nuestros intereses personales y como yo quiero estar pegado al celular, entonces yo me pego al celular y hágale que yo lo escucho tranquilo. Eso no está bien. Un líder no puede hacer eso. Ustedes no pueden hacer eso. Eso quiere decir es que tú te dejas gobernar de tus propios intereses. Y vamos a mirar y está lleno de títulos la persona. Entonces es muy importante que conozcamos cómo se debe vivir bien la vida. Es muy importante y eso nos lleva a la resiliencia. Seguridad en el trabajo, el corazón logístico que nadie ve, ¿cierto? El corazón logístico que nadie ve y eso sí que lo expresamos nosotros los líderes en seguridad en el trabajo, que vemos a nuestros líderes, a nuestros gerentes de empresa viendo a la seguridad en el trabajo como un gasto, ¿cierto? Pero ahí hay un tema también nuestro de que no hacemos un proceso formativo a ellos. Una logística que no cuida a las personas puede ser muy rápida hasta que se rompe. ¿Cierto? No, hágale, vaya, llévelo allá y echémonos la bendición que no le va a pasar nada al domiciliario que está en una moto que no es de la empresa, ¿cierto? Estamos en el país del Sagrado Corazón y entonces no va a pasar nada. Entonces hay presión por cumplir tiempos, sin proteger al personal, sin capacitar al personal, hay falta de pausas activas y falta de hay evaluaciones de puesto de trabajo, hay sobrecargas físicas, hay sobrecargas mentales, ¿cierto? Todos esos eslabones que se transportan entre sí, documentos, mensajes, y como hay sobrecarga, no hay protección, no hay capacitaciones, entonces las personas se terminan enfermando. Y eso, entonces, creo que podemos hacer balance entre velocidad y seguridad, ¿cierto? Muchas veces nuestros gerentes de empresas nos meten en unos proyectos que exigen unos temas de seguridad muy fuertes, pero tienen que ser para allá. Y para allá no se puede porque eso hay que planearlo y entonces ahí nos vamos porque hay que salir con el proyecto y ¿qué hacemos nosotros los líderes? Ay, madre, echémonos la bendición y que no nos vaya a pasar nada. Que se fue el trabajador y que no lo reportamos en la ARL y se fue para Cartagena a dictar una conferencia y ay, echémonos la bendición que no le vaya a pasar nada, que el Señor no le vaya a pasar nada, que no le vaya a pasar nada. Entonces somos gestionando riesgos a partir del Sagrado Corazón de Jesús, ¿cierto? Entonces no hacemos diseños ergonómicos, no hacemos evaluaciones psicosociales en áreas críticas, hay empresas que no tienen ni siquiera una batería de riesgo psicosocial implementada. O sea, hay temas ahí muy complejos que deberíamos ir teniendo en cuenta. El eslabón externo también es responsabilidad interna. Esto también es una frase muy importante porque todos somos corresponsables de todos. Entonces, contratistas, proveedores y aliados son parte de la misma cadena, aunque no hagan parte de la empresa. Y también comparten los riesgos. Entonces, hay tercerización sin estándares, contratistas sin información, hay descoordinación en los procedimientos y protocolos, perdón. Entonces, ¿qué les solicito yo? Estandaricen unos mínimos en esa contratación. Hagamos una formación obligatoria para esos aliados externos, una capacitación que conozcan nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, nuestros alineamientos éticos. Aquí en esta empresa nadie puede tratar mal a otra persona, ¿cierto? Entonces te exijo, te solicito como contratista que no me trates mal a mi gente. O sea, me la tienes que tratar educadamente, tienes que ser respetuoso, tienes que usar este tipo de palabras, no puedes hacer este tipo de cosas. Yo nunca he recibido en ninguna empresa en la que he trabajado, a mí nunca nadie me dio una inducción donde me dijeran yo cómo me tengo que comportar. Yo nunca he entrado a una empresa en donde a mí la empresa me diga, Diego, en esta empresa, ya que ingresaste, te tienes que comportar de esta manera. Y si no te parece, pues entonces este es el momento en el que puede decirte, ¿cierto? Y uno ya toma la decisión, uno ya define qué hace, ¿de acuerdo? Entonces es falta de sentido común, es falta de sentido común. De verdad que es un tema que como que parece muy sencillo, pero la vida que nos tiene agobiados de cumplir norma y norma y no van a sancionar y no van a sancionar, no, yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo de mejorar ese tema.
El bienestar también es productividad. Entonces, una cadena saludable, pues obviamente es más estable, más creativa, más segura. Pero ¿qué pasa con esas cadenas? Que el bienestar no suele estar presente. ¿Por qué? Porque hay jornadas excesivas de trabajo, estrés sostenido y mantenido, hay falta de confianza, hay falta de dignidad, hay exceso de miedo, hay exceso de vulnerabilidad, la gente no tiene autonomía, la gente no tiene diplomacia, o sea, no se maneja nada de lo humano. Y como no se maneja nada de lo humano, entonces la gente, ¡pum!, se rompe. Entonces hay confusión entre urgencia y emergencia, hay falta del reconocimiento del esfuerzo humano. Bueno, algo tan sencillo como me mandó un correo bien escrito, simplemente yo decir, Tatiana, Jorge, Carlos, recibí tu correo, te felicito, está excelentemente bien escrito. Ya, o sea, con eso quiere decir de que esa persona se va a seguir esforzando por escribir bien el correo. Algo tan simple y devuelve tanto la dignidad de una persona, de un jefe, de un líder, de un trabajador, de un gerente. Decirle a alguien, ve, escribiste tu correo súper bien, te felicito, excelente redacción, ¿cierto? Debe ser que lees mucho. He estado en algunos proyectos y con otras profesiones, ustedes saben que yo soy médico, pero quizás por mi formación como médico, que es como de las áreas sociales, del área de la medicina, y por mi maestría en bioética y que he tenido que escribir tanto, estoy escribiendo mi libro, he perfeccionado mucho mi escritura y me he vuelto muy exigente a la hora de escribir y escribir bien. O es posible que haya errores, no, no pasa nada, no somos perfectos, pero sí está en mí el interés siempre de escribir bien algo. Y en ese sentido, haciendo un proyecto, me mandaron las correcciones para yo revisarlas y unos horrores de ortografía. Yo decía, Dios mío, me voy a gastar más tiempo corrigiendo los errores que corrigiendo el contenido técnico del documento. Y me tocó decirle a la persona, venga, ¿sabe qué? Si usted quiere que yo se lo revise, mándemelo perfectamente bien escrito, porque yo no te lo puedo revisar. Y eso nos pasa mucho a nosotros los asesores o a los asesores de proyectos de grado, de tesis de grado, jurados de tesis de grado de maestría, que nos toca eso. Y yo hago análisis específicos, la persona maneja bien su redacción, tiene excelente ortografía, maneja muy bien la puntuación. La gente no, la gente hoy en día no lee. Y como no leemos y no lee normas, que de hecho están mal redactadas muchas veces y hasta mal escritas, las he visto. Entonces, como no leemos y no leen normas, no leemos literatura, no leemos El Principito, no leemos nada. Y como no leemos, tenemos una perversa ortografía. Entonces, en ese orden de ideas, les invito a que lean, siempre tengan un libro a la mano en vez de estar viendo redes sociales. Lean un libro, cojan un libro permanentemente. Entonces, modelos de trabajo con foco en salud mental, porque la gente la está pasando mal en las empresas, definición clara de tiempos y prioridades. Les recomiendo un libro que se llama Enfócate de Cole Newport. Cole Newport. Y Cole Newport tiene un libro que se llama Enfócate, en donde él explica que nuestro cerebro está diseñado para estar enfocado en cosas específicas. Pero ¿cómo nos vamos a enfocar hoy en cosas específicas si tenemos el portátil, tenemos el correo, tenemos el teléfono, tenemos el celular, tenemos las redes sociales, y como que yo puedo con todo a la vez? Y eso es mentiras. Es cierto que las mujeres son más multitareas que los hombres, pero cada vez que tú le asumas una tarea a algo que estás haciendo a la vez, disminuyes la calidad de atención a cada una de las tareas. Entonces, eso es una falsa realidad que nos ha querido meter la cultura de la hiperproductividad de hoy, de que hacer varias cosas es importante o es bueno, y no es para nada bueno. Muy bien. Entonces, cuando todo falla, la resiliencia comienza, ¿cierto? Entonces, los mejores aprendizajes surgen tras la crisis. Sin embargo, si estamos dispuestos a escuchar lo que ha pasado. Entonces, claro, no se capitalizan las experiencias pasadas, pasaron cosas anteriores, nadie lo aprendió, nadie lo identificó, nadie estableció criterios para que no volviera a pasar, pues entonces, ¿qué pasa? Volvemos y caemos en la situación. Las evaluaciones post-crisis se centran solo en lo técnico, ¿cierto? No en la experiencia. Venga, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Qué hacemos para que esta decisión no la vuelvas a tomar? ¿Cierto? Y crear esos escenarios, ¿cierto? Se repiten errores por falta de memoria, por ejemplo, pasa muchas veces. Entonces, en las soluciones, pues propongo sesiones de aprendizaje compartido post-evento. Cada vez que pase algo que os salió mal,
reunámonos como una especie de reunión de crisis. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué hacemos para que esto no vuelva a pasar? Eso nunca, a mí nunca me ha pasado que cuando algo salió mal, me reúnan para decirme, venga Diego, ¿cómo no para juzgar, no para juzgarte, es que lo hiciste mal, te equivocaste, te voy a sancionar, te voy a llevar una anotación a la hoja de vida, no. Venga, ¿qué hacemos para que esto no vuelva a pasar? Porque si tú te equivocaste, muy posiblemente yo, empleador, facilité que tú te equivocaras. ¿Por qué? Porque no te capacité, porque no te di situaciones no te hice simulación de lo que podía pasar, porque no te di conocimientos, porque no te capacité para que tomaras buenas decisiones y por eso te equivocaste. Entonces, miren, pues, ¿cómo es la frase? Tras de ladrón bufón, como se dice por ahí, llevamos al trabajador, no lo capacitamos, no lo educamos, no lo fortalecemos, no le damos habilidades humanas, no le damos habilidades técnicas. Se equivoca y fuera de eso él es el culpable, ¿cierto? Entonces eso suele pasar con mucha frecuencia. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto y tener en cuenta casos que inspiran resiliencia en acción. Acuérdense que cuando hablamos de gestión de riesgos, cuando hablamos de normas y Contec, hablamos mucho de contextos internos y externos. Cuando hablamos mucho de auditoría, una empresa tiene que tener un contexto interno y un contexto externo, o sea, afuera cómo hacen, cómo resuelven este problema afuera para yo llevarlo a mi caso interno. Pues eso también lo deberíamos hacer. En las empresas deberíamos tener que tener ejemplos reales que muestran que la resiliencia es posible y poderosa. Entonces, mostrar empresas que hacen acciones resilientes para mejorar sus procesos, ¿cierto? Por ejemplo, Facebook tuvo una situación muy compleja ética. Ustedes saben que el tema ético es como uno de los temas que a mí más me interesan, obviamente pues por mi maestría en ética, en bioética, pero Facebook tuvo una situación muy compleja con los temas de que las políticas de protección de datos personales no estaban siendo muy claras y estaban induciendo a sus clientes, o sea, a nosotros, a que aceptáramos los términos y condiciones y estábamos estaban quizás haciendo mal uso de esa información. Y Facebook aprovechó esa situación que era una situación muy contradictoria y de hecho llevaron a rendir indagatoria a Zuckerberg, el dueño de Facebook, y él explicaba sus hechos y a partir de ahí Facebook utilizó esa situación para mejorar y reforzar sus protocolos de protección de datos personales y eso lo utilizó para su propio beneficio. Entonces, conocer este tipo de casos creo que puede ser interesante porque permite darnos cuenta cómo las empresas, a partir de situaciones pésimas y tristes que le ocurrieron en el pasado, aprenden y utilizan eso como un mecanismo de mejora, que es lo que se trata la resiliencia. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, ya con eso pues quería como terminar mi clase de hoy. Aquí les presento la bibliografía. Acá está mucha de la bibliografía de la que me basé para dictar la clase y los invito a que visiten los enlaces que están acá abajo. Están todos completamente verificados por mí mismo y en esos enlaces ustedes pueden ampliar un poco más de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, los invito a que me acompañen en mis redes sociales, ahorita que estaba hablando de que no se peguen a las redes sociales, pero uno sí debe sacar espacios para mirar las redes sociales que a uno le interesan y sobre todo redes sociales que le hagan a uno ser mejor. Entonces, los invito a que muy respetuosamente me acompañen en mis redes sociales llamados El Arte de Trabajar Feliz. Ustedes me buscan en TikTok, en Facebook, en Instagram o en mi página web como El Arte de Trabajar Feliz. Entonces, mi querida Paola, muchas gracias. Vamos a hacer la evaluación post clase a ver cómo nos fue. Claro que sí, doctor. Antes de pasar al sondeo, tenemos una pregunta. La realiza Atenaís Díaz. ¿Qué pasa si somos contratistas, pero uno de los jefes de la empresa líder es grosero tan solo por ser jefe? ¿Qué se debe hacer? Atenaís, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que ocurre en todas partes, a toda hora. Siempre, o sea, el contratista, la empresa contratista tiene que tener muy claros cómo se deben comportar entre ellos y cómo se deben comportar de cara a las empresas que van a hacerle el trabajo, ¿cierto? Esa es su función, trabajar para otros como contratistas.
Entonces, si la empresa tiene sólida cómo se relacionan entre empresa, eso ya empieza a ganar mucho, porque entonces, así como yo le exijo respeto a usted como colega, yo exijo respeto de usted como colega. Y cuando yo fortalezco eso, ya voy de cara a la empresa donde voy a hacer mi actividad y se supone que debe haber unas reuniones para sincronizar los sistemas de gestión de la empresa contratante con la empresa contratista. Y en ese orden de ideas también debería haber un relacionamiento de cómo es el relacionamiento interpersonal. O sea, cómo se van cómo se van a relacionar las personas. O sea, en esa empresa les gustan que les digan líderes, que les digan jefes, en esa empresa les gusta que le digan trabajadores, no, que le digan colaboradores y así sucesivamente. Entonces se establece un pequeño protocolo de cómo nos vamos a comunicar. De tal manera que cuando yo voy donde mi empresa a la que le voy a realizar la actividad y uno de sus líderes me trata mal, se debe disparar ese protocolo, ese procedimiento de pedir respeto, de pedir que la persona no se equivoque, de que somos seres humanos, de que nos merecemos respeto y hacer las denuncias específicas. Pero como todo es tan informal, como no hay formalidad en los procesos, entonces pasan este tipo de cosas. Pasan este tipo de cosas y es que se empiezan a tratar mal entre sí y los negocios se empiezan a dañar y la seguridad se empieza a dañar. Entonces, eso sería lo que yo te diría. Obviamente, si uno se gobierna a sí mismo y alguien te trató mal, pues con mucha decencia uno va a pedir respeto, uno va a pedir buena educación, uno va a llevar el caso a sus líderes, a su jefe o a su líder para que el caso sea bien documentado. Pero si tú no te comportas éticamente, sino que te comportas como un animaloide, que es como la frase que yo utilizo de esa gran capacidad de nosotros de comportarnos mal. Si tú te comportas como un animaloide, pues te vas a asumir con él y te vas a asumir y vas a aumentarle el tono a la situación y se van a terminar yendo a los golpes y se van a terminar dañando las relaciones y se van a terminar dañando los negocios y se va a dañar la seguridad del trabajador y la salud. Entonces, eso es lo que yo te diría. O sea, primero fortalezcámonos nosotros, fortalezcamos nuestros procedimientos, fortalezcamos el relacionamiento con los demás y eso nos va a ayudar demasiado. Pero es obvio, Listo. eso siempre puede pasar. O sea que tenemos que estar preparados para eso. Perdóname, Paulita, que me demore la respuesta. Tenemos que estar preparados para eso. Si yo, por ejemplo, hay ciertas áreas o cierto tipo de negocios que son muy vulnerables de malos tratos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sus trabajadores son poco educados o, por ejemplo, sus trabajadores tienen poca capacidad académica. Hay ciertos sectores, no quiero aquí mencionar sectores, hay ciertos sectores en donde sus trabajadores tienen poca educación, a duras penas tienen un bachillerato, ¿cierto? Bueno, me lo voy a decir, un sector construcción, muchas veces un sector transporte. Entonces hay ciertos sectores donde los trabajadores expuestos ya tienen de por sí una mala educación o poca educación. Entonces, si yo soy una persona que voy a entrar a hacer negocios, a liderar a ese tipo de personas, a mí me tienen que capacitar para recibir agravios, recibir malas palabras, recibir el tipo de lenguaje que usan ellos para yo estar preparado, porque es que no es nada personal, no es nada personal, ¿de acuerdo? Termino ahí la respuesta. Muchas gracias. Listo, doctor. Muchas gracias. Continuamos entonces con nuestro sondeo final. Primera pregunta, ¿qué ocurre si no se gestiona la seguridad y salud en el trabajo en procesos tercerizados? A, aumenta la eficiencia operativa. B, reduce costos laborales. C, disminuye el control sobre riesgos. D, mejora la autonomía del contratista. C, se fortalece la cadena de valor. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, aumenta la eficiencia operativa 8%. B, se reducen costos laborales 3%. C, se disminuye el control sobre riesgos 87%. D, mejora la autonomía del contratista 3%. E, fortalece la cadena de valor 0%. Doctor, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Paula, nos fue súper bien. La respuesta correcta es la C, que es disminuye el control sobre los riesgos. Y teníamos un 78% y aquí aumentamos a un 80 y algo más de por ciento. Entonces, en ese orden de ideas,
mejoramos mucho. Por ejemplo, en la primera pregunta, la E, se fortalece la cadena de valor, estaba en el 9% y ahora está en el 0. Quiere decir que los que se habían equivocado mejoraron mucho la respuesta, o sea que cumplimos los objetivos. Listo, perfecto, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué acción mejora la respuesta ante una crisis? A, aumentar la producción. B, esperar instrucciones externas. C, crear escenarios de riesgo. D, reducir tiempos de descanso. E, delegar en contratistas. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, aumentar la producción 16%. B, esperar instrucciones externas 1%. C, crear escenarios de riesgos 82%. D, reducir tiempos de descanso 1%. E, delegar en contratistas 0%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Súper bien. Imagínate, Paulita, que estábamos en crear escenarios de riesgo, que es la respuesta correcta a la C. Crear escenarios de riesgo, estábamos en el 63 y subimos al 82. Quiere decir que los que se habían equivocado en las otras respuestas se pasaron a la respuesta correcta, o sea que la clase mejoró para mejorar como sus conocimientos. Listo, doctor. Muchas gracias. Continuamos, tercera y última pregunta. ¿Para qué sirve diagnosticar cada eslabón de la cadena? A, para cumplir indicadores. B, para justificar inversiones. C, para detectar riesgos ocultos. D, para reducir procesos. E, para eliminar supervisión directa. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, para cumplir indicadores 2%, B, para justificar inversiones 0%, C, para detectar riesgos ocultos 96%, D, para reducir procesos 1%, E, para eliminar supervisión directa 0%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? En esta nos fue súper bien, Paola, porque imagínate que del 80% que la respuesta es la C, para detectar riesgos ocultos. Estábamos en el 80 y subimos al 96%, o sea que excelente. Yo quedo muy satisfecho con este sondeo porque muestra que sí mejoramos mucho nuestros conocimientos y experiencias sobre este tema. Entonces, Paola, nos fue súper bien en el sondeo. Listo, doctor Hurtado. Muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. No, a ti, Paola, muchas gracias a todos los participantes. 167 participantes tenemos ahora hasta el final. Agradecerles a todos ustedes. Es mi interés y el de Positiva ofrecerle conocimientos diferentes, nuevos, que ustedes empiezan a entender cómo hacer de la vida una obra de arte y cómo hacer de mi trabajo un mecanismo para ser mejor. Yo creo que de eso se trata todo este tema de la resiliencia. Un abrazo para todos y un placer para mí haberlos acompañado hoy. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. En esta oportunidad queremos hacerle una invitación a los habitantes del departamento de Antioquia a que participen de nuestro tercer Congreso en Salud Psicosocial Marco Estratégico de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2025. Estaremos en la ciudad de Medellín el día jueves 10 de abril en el Hotel San Fernando Plaza, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esto es una acción educativa que no tiene costo y es certificada para afiliados. Escaneando el código QR pueden realizar la inscripción y participar. Y continuamos con nuestra acción educativa de Familias Seguras. Esta invitación es para todos los habitantes del departamento del Chocó para que participen de una actividad en la cual pueden asistir con su núcleo familiar. Estaremos ubicados en el Centro Recreacional y Vacacional Confa Chocó el sábado 12 de abril en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Les recuerdo, escaneando el código QR pueden realizar la inscripción y participar. Estas acciones educativas no tienen costo y son certificadas para afiliados, así que no es pasar esta gran oportunidad. Están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular.
El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Lo que más me llamó la atención de venir aquí fue la dinámica, el aporte que nos brindaron. Me da una retroalimentación de adquirir nuevos conocimientos y a conocer las actualizaciones de los decretos y las resoluciones, que son lo que aporta mi carrera, que es técnico profesional en seguridad industrial. Para mí ha sido de mucho enriquecimiento, ya que hemos adquirido aquí, como por ejemplo el manejo de la lista, me va a servir para poder gestionar de manera más enriquecedor mi sistema de gestión. Sin duda, uno de los temas más relevantes para mi concepción ha sido la transformación digital, las herramientas que nos permite Positiva para simplificar nuestro trabajo. Si bien la transformación digital no es un cuento, es una realidad, y Positiva la viene implementando para que sus empresas y nuestra empresa pueda trabajar al ritmo de un solo clic, que tengamos información oportuna y que el riesgo sea mitigado a través del conocimiento digital. Con ella tenemos a InVivo, que es una oportunidad para que todos los trabajadores de nuestra empresa puedan acceder a asesorías personalizadas de manera digital. Tenemos a Alista a tu alcance, que es una herramienta importantísima. Contaremos además también con el consultor digital, que es una oportunidad para que todas nuestras empresas puedan consultar aquellas normas que pueden impactar de alguna manera en el desarrollo de sus actividades. Y la experiencia en este simulador fue única, de verdad que siente uno que sí es necesario conocer, saber y enriquecedor. Muchas gracias por permitirle a La Guajira acceder a estas tecnologías y en estos tiempos que tanto se necesitan. Colombia, potencia de la vida.